Este será el fin de la clase media. Hoy se habla como nunca de la clase media para referirse a la mayoría de la sociedad. Es como un cajón de desastre en el que tendrían cabida todos aquellos ciudadanos que no duermen debajo de un puente o son propietarios de un avión. Una radiografía irreal. La clase media pasa por sus horas más bajas, obtenida a partir de criterios económicos o dibujada por un engañoso mensaje, especialmente de varias economías mundiales. Estos últimos han descubierto que cuando hablan de clase media, su discurso despierta interés en prácticamente la totalidad de la población. ¿Cuál es la explicación? La mayoría de los ciudadanos se autoproclaman miembros de esta clase media, aunque a renglón seguido confiesen tener dificultades para llegar a fin de mes. Como afirma el catedrático de la Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Feito, la clase media es hoy como un barco que navega en aguas rocosas y corrobora todo el mundo que no duerme al raso o no tiene un jet privado se identifica como esta clase media y se pone esta etiqueta. Vamos a profundizar un poco más sobre el asunto punto por punto. Primero, la renta e ingresos. Un reciente estudio de la OCDE considera hogares de clase media a aquellos que ingresan entre el 75% y el 200% del sueldo medio del país, ya sea cual fuera este. En España, por ejemplo, esa horquilla se mueve entre los 11.400 euros y los 30.400 euros anuales. Con ese dinero, para considerar clase media a las familias que lo ingresan, este es un punto de partida. Tendrían que cubrirse todas las necesidades de ese hogar, asegurar gastos imprevistos, proporcionar el ahorro, poder ahorrar, es decir, y poder disfrutar con toda la familia de al menos unas vacaciones al año. Unos privilegios imposibles en los hogares con la renta de una parte más baja de esa horquilla, y mucho menos si hay niños presentes. Según este parámetro económico, las familias españolas con este estatus suman. Los estudios no acaban de ponerse de acuerdo en esta cifra. Entre el 50 y el 59% del total de los hogares pertenecen a este tipo de rentabilidad anual. Estas estimaciones están basadas en la renta anual, no tienen en cuenta, sin embargo, estudios como el de CaixaBank Research, según el cual el 20.3% de los miembros de esa clase media dibujada solo con criterios económicos confiesa tener dificultades para llegar a fin de mes, y casi un 30% asegura que con esos ingresos no podrían afrontar un gasto imprevisto. Así que la denominada clase media de la era tecnológica en nada se asemeja a la de las finales de la década de los 60, por ejemplo, del siglo pasado. Entonces era mucho más fácil etiquetarte como clase media. Si tenías casa en propiedad, ibas a la playa de vez en cuando, entonces eras clase media. Hoy están haciendo subclases, media baja, media alta, en este tipo de economía. Y las clases altas, las más ricas, cada vez se ven más lejos, mientras que el umbral de la pobreza se percibe cercano entre la clase media más asfixiada por el endeudamiento. Bueno, respecto a esto es muy complicado dar una opinión. Todo depende exclusivamente de cuánto ganas al mes, pero no solo de eso, sino de cuánto gastas al mes. Tú puedes ganar $10,000 al mes y gastar $15,000 al mes, lo cual no te permitiría llegar a fin de mes. Entonces esa parte para mí es muy relativa. Una persona que gana $2,000 en Latinoamérica generalmente es considerada una persona pudiente, una persona que gana mucho dinero, pero si esa persona tú la llevas a Canadá o a Suiza, donde la media aproximadamente para ser de clase media tienes que ganar unos $3,000 o $4,000 sin tener familia, atención a eso, pues no te directamente esos $2,000 no te alcanzarían para absolutamente nada en otro país. Todo es relativo de acuerdo a la economía y de acuerdo a cuánto dinero tienes cada mes, pero también de acuerdo a cuánto gastas al mes. Ese es un punto muy importante y es importante también tener en cuenta eso al clasificarte como clase media. Si ganas $20,000 al mes y gastas $25,000, estás en bancarrota total, estás en quiebra técnica porque estás gastando más, y eso lo podemos ver en ejemplos como futbolistas especialmente que ganan millones, cientos de miles de dólares al mes y se declaran en bancarrota años después de que dejan de efectivamente ganar ese dinero. ¿Por qué? Porque no saben administrarlo, no saben gastarlo
Es simplemente dinero que les llega, dinero que sale, dinero que llega, dinero que gastan. Entonces llegan a la bancarrota. Del futbolista Adriano, de la selección de Brasil, lo puedes buscar, Adriano declarado en bancarrota. Y muchos casos de los futbolistas que estaban en la cumbre en la selección ganando miles, si no millones de dólares al año. Entonces es importante más que cuánto ganas, cuánto gastas. Importante. Sigamos por favor con el video. Número 2, estilo de vida. Disfrutar de los privilegios de la tradicional clase media es, por lo tanto, cada día más difícil para muchos de los ciudadanos que siguen creyendo pertenecer a ese extracto social. Y además nunca había sido tan complicado para los jóvenes aspirar a ese estatus que sus abuelos soñaron para hijos y nietos. Algunos estudios revelan que en los años 80 el 66% de los jóvenes era de clase media. Hoy ese porcentaje ha bajado hasta 58%. ¿Qué ha cambiado? Pues que el coste de partes esenciales del estilo de vida de la clase media ha aumentado muy por encima de los ingresos. Una realidad que suele obviar los políticos, por ejemplo, en sus propuestas y promesas, meten en el saco de la clase media a los grupos sociales que están próximos a la renta media o que ocupan posiciones intermedias de la jerarquía social, sin reparar en si esos ciudadanos tienen o no problemas para llegar a fin de mes. Todo con la complicidad de los ciudadanos, pues la respuesta preferida de los españoles en las encuestas se repite. Pese a las dificultades de muchos para llegar a fin de mes, los españoles tienden a refugiarse ni arriba ni abajo en la noción política de la clase media, y prácticamente esto pasa en todos los países. Afirmación corroborada en el último barómetro de la CIS, cuando se preguntaba a los encuestados a qué extracto social pertenecían, un 62.9% respondía a la clase media, y el informe de CaixaBank reduce ese porcentaje en función de los ingresos a 59.3%. Una vez más, exactamente el extracto de este artículo que acabamos de ver, de que todo va de acuerdo a cuánto gastas. Hay personas que se consideran clase media, pero no pueden llegar a fin de mes por su estilo de vida. El estilo de vida es un estándar entre comillas, pero es de acuerdo a las prioridades. Una persona le puede dar prioridad y ser clase media porque lleva a sus hijos y a su familia, quien sea que fuera esta, a fin de año de vacaciones. Y hay otra persona que clase media ese dinero lo gasta en, por ejemplo, mejorar la misma casa, cortar el césped, hacer algunas paredes, puertas mejores, pintar la casa, ponerle aire acondicionado, una televisión tal vez, etcétera, etcétera. Entonces son diferentes prioridades. Hay otras personas que ese saldo de dinero, en vez de ir de vacaciones a fin de año, parte de ese dinero no se irán a otro país, a otro continente, a Japón, a China, a Estados Unidos, a Europa, a Latinoamérica, por ejemplo, pero se van a algo más cercano del mismo país y el resto del dinero lo invierten en la bolsa de valores o hacen inversiones para un negocio nuevo. Entonces, todo depende de la mentalidad financiera que tenga cada persona y el estilo de vida que quiera llevar de aquí a 5 años, o si la vida es una y quieren directamente todo el ahorro del año, tirárselo en una vacación, depende de cada persona. No es ni bien ni mal, no está ni positivo ni incorrecto esta parte, pero es importante que sepas que hay distintos tipos de mentalidad y distintos tipos de inteligencia financiera. Así que es importante eso en el estilo de vida en este punto que acabamos de tocar. Sigamos. Número 3. Inseguridad laboral y vivienda. Un punto muy importante. Los gastos disparados en el seno de los hogares no acordes con el aumento de los ingresos de los que habla, por ejemplo, este artículo, se refieren principalmente al precio de la vivienda y el coste de la educación superior de los hijos, y todo en una clase media estrangulada como nunca con la inseguridad en el mundo laboral. En más de 1 de cada 5 hogares considerados de clase media, entre comillas, se gasta más de lo que se gana, exactamente mi punto, y además el sobreendeudamiento es mayor en los hogares de ingresos medios que en los ingresos bajos o altos. El precio de la vivienda, importante indicador a la hora de etiquetar a los ciudadanos de una clase u otra, se ha disparado. Tener casa en propiedad acarrea un gran esfuerzo para esta nueva clase media asfixiada por los gastos.
Hace 3 décadas el dinero destinado a la compra de una vivienda suponía el 25% de los ingresos totales, hoy es del 32%. Diferentes estudios coinciden en que la clase media está renunciando a gastos tradicionalmente propios de esa condición social para destinarlos a la vivienda, cosas como ropa, ocio, vacaciones o tecnología. Ese empobrecimiento de la clase media pasará, aseguran los sociólogos, otras facturas luego de unos años. A esas familias les costará cada vez más pagar una educación superior a sus hijos. Los estudios son otro indicador destacado a la hora de etiquetar los estratos sociales, y se corre un riesgo de descuidar la salud. La esperanza de vida de la clase media es más alta que la de estadios inferiores, al faltar también el dinero para una alimentación equilibrada o visitas médicas preventivas. La inseguridad laboral ya nos dio una bofetada en la cara en 2020, cuando si tú tenías un empleo te quedaste sin ese empleo. Ojalá que no te haya pasado, pero si fue así, te diste cuenta de que nada es seguro, que tienes que tener una alternativa o crear habilidades alternas a lo que siempre hacías. Antes nuestros padres, nuestros abuelos, especialmente por mi edad, yo he visto eso, se quedaban en un trabajo 30, 40 años. Tú tenías un trabajo y era muy difícil cambiar de trabajo. Tú te quedabas ahí a hacer carrera en el trabajo. Hoy en día es muy complicado hacer eso. ¿Sí? Las expectativas de los empleadores se van aumentando, quieren contratar a personal más cualificado por menos dinero. Entonces, ¿qué es más fácil? Despedir a las personas nuevas que están entrando para poder incluir nuevas personas que sigan cobrando el sueldo mínimo. Entonces eso es muy importante, y en la pandemia nos hemos dado cuenta de eso con el tema de la gran renuncia que está pasando en Canadá, en Estados Unidos, donde personas se están dando cuenta de que trabajar para otra persona no te paga tan bien como trabajar en ti mismo, trabajar independientemente. Entonces las empresas se están dando cuenta de eso y están empezando a pagar mejor a sus empleados en algunos países como Canadá, por ejemplo, porque si no haces eso no encuentras trabajadores dispuestos a entrar en ese sector del empleo. ¿Te das cuenta? Entonces este punto es muy importante en el sector de la clase media, el tema de las viviendas y de la seguridad laboral. Sigamos. Punto número 4. Política y lugar de residencia. El voto de la clase media, esa a la que se refieren los políticos para dirigirse a la práctica totalidad de la sociedad, interesa en estos momentos como nunca a los sociólogos. Las repetidas encuestas de la CIS con tantas elecciones esconden mucha información que habrá que interpretar. El catedrático, por ejemplo, de la Sociedad de la UNDE, Juan Jesús González, apunta que las clases medias han sido el apoyo principal de los nuevos partidos surgidos de las elecciones, por ejemplo, en 2015 en el país de España, por ejemplo. ¿Cuál es la prueba? Las últimas elecciones. Las clases medias votaron en abril a los nuevos partidarios entre 4 y 5 puntos porcentuales por encima de la clase media. El lugar de residencia es otro indicador para los sociólogos a tener en cuenta a la hora de etiquetar a los ciudadanos por clases. Como una renta anual de 20.000 euros, se puede vivir muy bien en una zona rural y rozar el umbral de la pobreza en una gran ciudad, afirma, por ejemplo, este artículo. El tema de los políticos yo no quisiera tocarlo, pero es muy importante saber que si la clase media es superior en tu país, tú tienes que atacar ese sector. Sí, no vas a poder convencer y mantener feliz, si eres parte de la política, a todos los sectores, clase media, clase alta y clase inferior, ¿no? Clase pobre, como quieras llamarle. Entonces es importante saber qué clase de personas y de economías hay en tu país, es decir, hay más clase media, más clase alta. Entonces tú te enfocas en eso y prácticamente los otros no importan, sí importan, pero por el tema de ganar unas elecciones, pues te enfocas en el más grande, ya sea la clase media, la clase baja, la clase alta, whatever, como tú quieras llamarle, ¿sí? Así que eso es muy importante. ¿Cuál es el resumen de todo esto? ¿A qué quería llegar? En 2021, año y medio después del estallido de la pandemia, ya son 11 millones las personas que se encuentran en situación de exclusión social, por ejemplo, en el país de España. Supone un aumento de 2.5 millones frente a 2018. La integración plena en 2021, es decir, hogares que disfrutan de una situación en la que no sufren ningún rasgo indicativo de la exclusión, es disfrutada por solo 4 de cada 10 hogares de España, el 42%. Esto marca un descenso de más de 7 puntos respecto a 2018.
La pobreza y la exclusión social siguen golpeando con más fuerza a la población menor de 18 años de España, por ejemplo. La población de origen inmigrante se aleja un poco más de la inclusión social. Hay muchos impuestos demasiado altos, por ejemplo, el impuesto a las bebidas carbonatadas en España específicamente, que afecta principalmente a las clases más desfavorecidas. Luego tenemos el tremendo problema de la inflación. Más allá del aumento genérico del 6.5%, centró mi atención en tres cuestiones fundamentales: gastos de vivienda que aumentaron el 22.3%, el transporte que subió 11% y los alimentos sin bebidas alcohólicas un 5%. La situación es extremadamente grave y como economista solo puedo, en este artículo menciona, y quiero que la situación mejore y volvamos a tener una clase media lo más amplia posible. No es posible permanecer indiferente ante tanta exclusión, sufrimiento y dolor que estamos acumulando por la desaparición de nuestra clase media. Básicamente lo que nos menciona aquí, y es muy importante recalcarlo, es que la clase media puede ser un número o también puede ser, depende de a qué destines el dinero que ganas. Es muy importante eso. Y en España está muy complicado, el tema de la inflación está brutal, ya hay propuestas, ya hay protestas también en el sector de la gasolina, de los transportistas. Está muy complicada la situación, los impuestos no ayudan mucho, la deuda tampoco del país, y básicamente está así toda Latinoamérica. Estados Unidos está muy preocupada por el tema de la inflación. ¿Cómo podríamos protegernos? Te voy a dejar un video justo al final de cómo puedes protegerte contra la inflación y qué debemos hacer. Básicamente tres cosas. Número 1, seguir en nuestros empleos, seguir trabajando muy bien. Número 2, aprender habilidades nuevas, tanto en nosotros acá, en la cabecita, como también habilidades nuevas para hacer otro negocio. ¿Se entiende? Empezar un negocio nuevo, empezar a crear y decir, este es mi empleo, sí, pero algún día tal vez no esté y voy a tratar de hacer otro paralelamente. Si no me da el tiempo, la energía, pues voy a buscar ayuda familiar a mis hijos, a mi esposa, a mi esposo en este caso, y pues voy a hacer otro negocio en familia, aunque sea para poder compartir, en vez de llegar y ver una película, algo para compartir con la familia, que mejor que hacer un negocio familiar. Y número 3, yo me enfocaría más que todo en la bolsa de valores para proteger especialmente mis ahorros, que con tanto esfuerzo los he hecho para poder evitar que la inflación se los coma. Que se coma el tema de tu dinero. Recuerda, cuando tus abuelos te decían, hace tiempo yo con esos $10 que tú desprecias, yo me compraba un almuerzo y podía viajar por todo el país. Hace muchísimos años pasó eso. Entonces, ese es el poder de la inflación. Cuando antes con $1, por ejemplo, podías comprar 3 churros, ahora compras $1 con un churro. Un churro por $1. Ese es el tema de la inflación. Entonces, $1 hace 50 años no tiene el mismo valor que $1 ahora. $1 hace más de 100 años era mucho dinero, era un dinero considerable. Ahora ya no vale tanto. ¿Te das cuenta? Entonces, por favor, el tema de la inflación es muy importante que tengamos en cuenta nuestros ahorros para poder invertir, para poder sacarles provecho, no solo en la bolsa de valores, sino tal vez haciendo un negocio aparte de nuestro empleo, y así mataríamos 2 pájaros de un tiro. Espero que mi contenido les aporte muchísimo valor. Recuerden, al final les voy a dejar el video acerca de efectivamente cómo protegerse contra la inflación. Que tengan un reparador descanso, les mando un abrazo, se los quiero un montón. Muchas gracias por ver el video. Adiós, 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 y fuerza contra la inflación, que vamos a salir de esta. Adiós. Not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can